Hala. Yan.
investigación académica o la práctica arquitectónica y urbana, especialmente en contextos de reconstrucción y producción social del hábitat, lo que le permite formar estudiantes con enfoque técnico participativo y socialmente sensible. Sus trabajos aportan al desarrollo de metodologías aplicadas que integran los tres pilares de sostenibilidad social, económico y ambiental, y promueven la resiliencia del entorno construido, lo cual es fundamental para la formación de profesionales capaces de intervenir en el patrimonio urbano y en la mejora del hábitat. A continuación le toca a exponer el tema de Rising Around Champ, dimensiones de lo moderno de la arquitectura católica en Francia y Alemania. El expositor es Gabriel y Dolores Villanueva de Luna. Por favor, bienvenido. Cuentas con 15 minutos para llevar a cabo tu exposición, por favor. Gracias. No. Entonces, sí. Bueno, entonces voy a iniciar. La investigación doctoral de la cual se desprende esta ponencia analiza la arquitectura católica de vanguardia producida entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio del Concilio Vaticano II en los contextos de Alemania, Francia y México. Esta arquitectura refleja la convergencia de dos procesos históricos simultáneos, la que sigue. Por un lado, el desarrollo de la arquitectura y el arte modernos y su devenir tras la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, cambios determinantes en el pensamiento católico promovidos por pensadores asociados al movimiento litúrgico, el hedonismo y la ecclesiología. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Sí, hay que apagar, yo creo que sí. Sí. En la intersección de estos procesos se sitúa la arquitectura sacra católica moderna. Desde una perspectiva transdisciplinaria, la investigación examina las formas en que dichos procesos confluyeron en los contextos nacionales ya mencionados, centrando el estudio en el pensamiento y la obra de tres figuras clave. Rudolf Schwarz, arquitecto alemán; Marie-Alain Couturier, fraile dominico, artista, promotor y crítico de arte francés; y Gabriel Chávez de la Mora, monje benedictino, arquitecto y artista mexicano. El punto de partida es precisamente la pregunta por la posibilidad de lo moderno sagrado, la relación entre lo moderno en la arquitectura y la teología católica. ¿Qué es lo moderno en la arquitectura católica moderna? ¿De qué formas el pensamiento teológico que se producía al seno de la Iglesia Católica convergió con los factores tecnológicos, sociopolíticos e intelectuales que permitieron el desarrollo de la arquitectura moderna? La abundante producción de templos vanguardistas entre las décadas de 1920 y 1950 revela una relación más compleja entre fe y modernidad, relación que ya numerosos investigadores han comenzado a explorar en las últimas décadas y que confronta la historiografía de un movimiento moderno unificado y secular. Con base en los avances de la tesis doctoral, esta ponencia propone abordar la cuestión de lo moderno a través de tres ejes complementarios: lo técnico y formal, lo espacial y teológico, y lo artístico y plástico, con el fin de reconsiderar las formas en que lo sagrado y lo moderno se entrelazaron en algunos casos concretos. La historiografía del movimiento moderno que se consolidó a mediados del siglo enfatizó las condicionantes técnicas y formales que caracterizaron su desarrollo. Así, los principios de racionalidad, funcionalidad, economía y tecnificación constituyeron los parámetros identitarios de la arquitectura moderna canónica. Bajo este paradigma, el edificio religioso que suele considerarse como el primer ejemplar concebido plenamente bajo tales principios es, aquí sigue por favor, la iglesia de Notre-Dame de Rancy, concluida en 1923 por Auguste Gustave. En ella, lo moderno se manifestó ante todo a través del uso del concreto armado como materia prima de una novedosa aproximación estructural, que además sirvió de base para la generación de una lógica plástica. La exposición franca del concreto, sin recubrimientos ni artificios, representó un gesto inédito en la arquitectura pública francesa de su tiempo. Más allá de una decisión económica, esta elección supuso una afirmación estética y simbólica que anticipó la aceptación del concreto aparente como material de expresión en la arquitectura sacra. El sistema estructural de columnas y bóvedas rebajadas permitió liberar los muros perimetrales de líneas celosías compuestas por paneles prefabricados.
Estas lámparas luminosas y policromáticas dieron a la iglesia una ligereza inesperada para un edificio de concreto, que le valió el apelativo de la Sainte-Chapelle de concreto armado, reforzando así el vínculo entre la modernidad estructural y los paradigmas arquitectónicos de las iglesias góticas que habían nutrido el imaginario de muchos arquitectos desde finales del siglo XIX. A esta dimensión técnica se suma una formal, la organización de los elementos ornamentales según una lógica geométrica también innovadora para la época. Las aberturas triangulares, circulares y cuadradas de los paneles modulares establecen un ritmo constructivo y visual que ordenando lo figurativo y lo no figurativo dentro de un mismo sistema plástico. Esta manifestación de una modernidad técnica y morfológica contrasta notablemente con la de otra importante iglesia construida en unos años después, Hohenleitnerkirche, o Iglesia de Corpus Christi, concluida en 1930 en Aquisgrán por Rudolf Schwarz. Frente a la transparencia luminosa de 1923 de las posibilidades edificatorias que ofrecían los materiales industriales. En esos años, para arquitectos como Walter Gropius, Einstein y Martin Wagner, el arquetipo de la arquitectura moderna no era ya la catedral gótica, sino la fábrica. En el entorno de un barrio industrial en las afueras de Aquisgrán, Schwarz parece proponer también una economía expresiva, resultado de economía constructiva y racionalidad funcional. En realidad, la austeridad de von Leuchtmann anuncia un desplazamiento fundamental. La técnica deja de ser el fin para convertirse en el medio de una experiencia litúrgica y teológica. La arquitectura no busca aquí expresar la modernidad como tecnificación, sino actualizar la vivencia de lo sagrado. En la obra de Schwarz, la arquitectura eclesial se concibe ante todo como una manifestación espacial de la liturgia. Este arquitecto desarrolló una visión singular de la dimensión teológica del espacio sacro a partir de sus experiencias con los movimientos católicos juveniles y de la influencia del sacerdote y teólogo Romano Guardini, uno de los principales teóricos del movimiento litúrgico en Alemania. En von Leuchtmann, esta visión se expresa en la unidad entre el presbiterio y la asamblea. La sencillez y continuidad espacial hacen visible la noción de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. La disposición longitudinal del templo conduce visual y simbólicamente hacia el altar, que se erige como punto de convergencia. La asamblea no es un conjunto de espectadores, sino el cuerpo vivo que celebra la liturgia. Su movimiento, su silencio y su atención constituyen la verdadera forma del edificio. En este sentido, von Leuchtmann encarna la idea de que la arquitectura sacra no representa lo sagrado, sino que lo hace patente. El muro blanco detrás del altar, totalmente liso, constituye el signo más elocuente de esta concepción, un plano que simboliza la trascendencia divina. Como escribió Guardini, esta desnudez no es vacío sino silencio, donde la mirada se detiene y el espacio adquiere su dirección última, que está Dios. De este modo, la precisión técnica y la economía formal alcanzan una dimensión simbólica. La liturgia y la arquitectura se integran en una relación de reciprocidad. La forma arquitectónica nace de la acción litúrgica y la liturgia encuentra su plenitud en la forma del espacio. Lo que en von Leuchtmann se vislumbra como principio se desarrollará con mayor libertad y madurez en sus iglesias de posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, Schwarz jugó un papel central en el proceso de reconstrucción y rescate de las iglesias devastadas por los bombardeos en la región de Renania. En el caso de la ciudad de Jürgen, casi completamente destruida, la nueva iglesia de Santa Ana representa uno de los proyectos más logrados de Rudolf Schwarz y el punto de madurez de su pensamiento arquitectónico y teológico. La dimensión técnica y material adquirió aquí un carácter profundamente simbólico. La piedra rescatada de las ruinas de la antigua iglesia neogótica se utilizó como materia redimida y testigo histórico. En una Alemania marcada por la escasez y el trauma, Schwarz convierte la reconstrucción en un acto teológico. Las piedras heridas se devuelven a la ciudad no como un gesto de nostalgia, sino como signo de resurrección, de una comunidad que, como la materia, ha sido transformada por la destrucción. La planta de Santa Ana responde tanto a las necesidades prácticas del espacio litúrgico como a su sentido teológico. Dos naves perpendiculares generan un espacio en forma de L que se articula en torno al altar.
permitiendo orientar la celebración hacia una u otra nave según la magnitud de la asamblea. La configuración resultante materializa una concepción de la iglesia como un cuerpo vivo, en el que cada parte se ordena en relación con la otra. Esta configuración materializa también algunos de los arquetipos del espacio sacro que Schwartz despliega en su libro Vom Bau der Kirche. El camino sagrado que conduce desde el acceso oscuro hacia la luz del altar, el anillo abierto que reúne a la comunidad en torno a la mesa eucarística y la parábola sagrada que guía el tránsito de la penumbra a la claridad, del peregrinaje terreno a la presencia divina. Santa Ana representa así la culminación de la búsqueda de Schwartz, una arquitectura moderna en la que técnica, materia y teología confluyen en un mismo acto de reconciliación. La materialidad expresiva de Santa Ana confronta la austeridad formal de la arquitectura moderna canónica, consolidada en el periodo de entreguerras, y reverbera en algunas de las iglesias francesas de posguerra más reconocidas. Notre-Dame de Toutras-Nassy, diseñada por el arquitecto Maurice Novarina, con el asesoramiento de Marie-Alain Couturier, y concluida en 1946, constituye un punto de inflexión en la relación entre la iglesia y el arte de Van Gogh. Informado por el pensamiento de Jacques Maritain y las discusiones teológicas que surgieron entre el neotomismo y la Nouvelle Théologie, Couturier promovió la colaboración de diversos artistas de talento reconocido, sin someterlos a un programa iconográfico rígido o a una estética devocional convencional. Su apertura a la participación de artistas que no compartían la fe católica, como Matisse, Léger, Chagall o Richier, respondía a su convicción de que la fe debía dialogar con los lenguajes vivos del arte para encarnarse en el inconsciente. El resultado fue un espacio en el que la heterogeneidad de estilos y técnicas se articula en torno a una unidad espiritual más conforme. Esta pluralidad expresa una modernidad que no se define por una estética uniforme y específica, como sugería la historiografía dominante del movimiento moderno, sino por una apertura a la experimentación y a la posibilidad de expresión de lo sagrado a través del arte moderno. En así, lo moderno ya no reside en la pureza formal ni en la técnica constructiva, sino en la libertad creadora puesta al servicio de lo sagrado. Quizá el proyecto religioso moderno más reconocido y comentado es Notre-Dame-du-Haut de Le Corbusier en Longchamp, concluido en 1955, y también fruto de la mediación de Couturier y otros dominicos. Esta iglesia radicaliza esta apertura al redefinir de raíz la noción misma de arquitectura sagrada moderna. Longchamp constituye una ruptura deliberada con las formas del purismo tecnificado de su autor. La expresividad de sus formas, lograda a través de los muros puros, la cubierta flotante de concreto, los diversos vanos que filtran la luz al interior, todo en ella parece contradecir los principios de la máquina de alentar. Sin embargo, es precisamente en esta ruptura donde emerge una modernidad distinta, nacida de la crisis espiritual, moral e intelectual de la posguerra. En contraste con así, Longchamp comparte con las iglesias de Schwartz la sobriedad y discreción iconográfica. La dimensión simbólica se logra Longchamp manifiesta la intuición de Couturier, que el arte y la arquitectura modernos, cuando son auténticos, pueden volverse vehículos de lo sagrado. Todos estos proyectos entraron en una modernidad otra, reconciliada con el símbolo y la emoción, que ya busca ser expresión de la tecnificación y racionalidad y intensidad espiritual de un tiempo capturado. De Rancy a Longchamp, lo moderno se manifiesta no como un estilo ni una ideología, sino como una disposición a explorar los medios materiales, espaciales y simbólicos en su relación con lo sagrado. Desde el concreto estructural de los Perret hasta la plasticidad expresiva de Le Corbusier, pasando por la reflexión litúrgica de Schwartz, emerge una modernidad plural que reconoce la materia, la forma y la comunidad como lugares de revelación. Esta comprensión más amplia de lo moderno permite reconsiderar el papel de la religión en la configuración cultural del siglo XX y las formas en que el pensamiento teológico ha estrechado y puede estrechar diálogos con el desarrollo del arte y la arquitectura. Gracias, Gabriel. Me agradezco mucho el tiempo. Vale, seguimos con la segunda presentación, por favor. De la renovación a la regeneración urbana, una metodología taxonómica en intervenciones urbanas en 3 casos latinoamericanos, en las ciudades de Recife, Brasil, y Panamá, Panamá.
Exposición por Rubén Oscar Pecho Vergara, del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Gabriel. Vamos de lo sagrado a lo profano. Sí, creo que... Buenos días, mi nombre es Rubén Pecchio y voy a presentar mi tema de investigación de la renovación a la regeneración urbana, una metodología taxonómica en intervenciones urbanas en dos ciudades latinoamericanas, Panamá y Recife, en Brasil, y soy doctorando en el IPN, en la SRG Machalco. Mi tema de investigación sobre todo es sobre estrategias de intervención en áreas degradadas. A partir de esa visión que tenemos sobre que las ciudades son organismos vivos, también entendemos que muchas de las intervenciones que se han hecho tienen un poco de relación con el ambiente de la salud o de la biología. Los temas de renovación, rehabilitación, revitalización, recualificación y regeneración son aspectos que están muy tangenciales a ese proceso de el reconocimiento de estas características sobre la vida, ¿no? Sin embargo, este tipo de intervenciones con este tipo de términos, de conceptos, han vivido durante las décadas, a partir de los años 50, muchos encuentros polisémicos y uso de sinónimos. Ese tipo de situación nos lleva justamente a no interpretar o no intervenir con adecuadas formas de hacer la intervención en las ciudades. Tanto es así que en Europa, la investigadora Mate Sant habla sobre la importancia de reconocer que hay dos tipos de regeneración, por ejemplo en Europa, una anglosajona, otra mediterránea y con características opuestas. Y por otro lado, en Barcelona, Jordi Borges, cuando hace su evaluación en 1995 sobre su intervención en Barcelona, habla de la renovación, la rehabilitación, la recualificación y la reforma urbana, la reforma interna, perdón, y al mismo tiempo Delgadillo lo provoca y dice que tal vez las considere sinónimas porque no las define. Claro que Jordi Borges sabe lo que es cada cosa, pero tampoco hay que quitarle el mérito a Delgadillo porque realmente no las define. A partir de eso, entonces, tomamos un poco el análisis cronológico del proceso y llegamos entonces a ver de dónde parten estos términos. A partir de los años 50, después de la Segunda Guerra, estos autores aquí, Olean, Jacob, Repler, son los autores que van a comenzar a discutir los problemas y los impactos que las ciudades americanas tienen justamente por la degradación económica que se vivía en el periodo. En ese periodo también se realizan las leyes de vivienda y ese proceso de construcción de las leyes de vivienda se suponía que era para aliviar los problemas de las personas que vivían en los centros, sobre todo los más pobres, y a partir de eso se haría entonces la recuperación del deterioro de las ciudades. Sin embargo, los autores Jacob, Bottom, Bonhoeffer, Rojas, varios nos citan de los usos, extinción de la malla vial del centro y demolición de unidades de vivienda y barrios enteros, inclusive desplazando más de 400.000 familias y solamente realojando 10.000. También es reconocido por el escritor de aquella época, en los años 50, 60, James Baldwin, que dice que la renovación urbana en realidad es la remoción de los negros del centro de la ciudad. Y también son reconocidos los aspectos de cómo la llamaban la era del bulldozer y la working ball, el periodo del working ball, o sea, la bola de demolición. Esta es una de las investigaciones que se presentaron por la Universidad de Richmond, que muestra exactamente cómo las ciudades americanas recibieron impacto de las
renovaciones urbanas que hubo en el periodo de los años 50, 60 y 70, y que muestran claramente cómo los negros fueron expulsos del centro de la ciudad más que las otras culturas. Entonces, ¿cómo abordar el tema de las intervenciones urbanas latinoamericanas? Y partimos justamente del caso de Panamá, de Recife, y otro caso de Panamá. El primer caso es la cinta costera, una intervención pública de más de 1.023 billones de dólares, y que significó el waterfront de Panamá, o sea, toda la parte frente de mar de la ciudad de Panamá, fue resignificada e inclusive reconocida hoy como la imagen de la ciudad de Panamá, cuando la ciudad de Panamá es mucho más que eso. Por otro lado, en Recife el proceso fue completamente diferente. En los años 80 se hicieron las primeras legislaciones y normativas para proteger el patrimonio, y ahí tiene el proceso de la rehabilitación, comienza a hacerse, de reconocimiento de cómo esta área, que es el área del núcleo histórico de la ciudad de Panamá, de Recife, comienza a tener inversión y formas de articulación de agentes públicos y privados para generar transformaciones que hoy vienen dando al barrio que en los años 80 estaba completamente abandonado, no había nadie, no vivía nadie y no había ningún tipo de vitalidad. Hoy es uno de los barrios más potentes en la construcción inclusive de economía. El caso de Costa del Este es una organización construida privadamente, una corporación que costó más de 450 millones de dólares. Es un caso típico de una renovación urbana, donde una área totalmente degradada, ellos invirtieron 8 años para transformar esa área en una de las áreas más valiosas en términos del metro cuadrado de la ciudad de Panamá. Y así, si esta herramienta que estamos diseñando, que estamos trabajando, permite que analicemos estos 3 casos, probablemente también nos servirá para analizar los casos de Polanco, de Puerto Madero o del centro de Quito. La idea es que podamos discutir eso a nivel latinoamericano. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son las diferencias y las semejanzas entre las intervenciones urbanas en las ciudades de Panamá y Recife, con base en análisis de las dimensiones y variables taxonómicas que son asociadas a los términos que venimos discutiendo? La hipótesis sería entonces: las intervenciones urbanas en la ciudad de Recife, con base en análisis de proceso, responden a conceptos de rehabilitación, revitalización y regeneración urbana, al contrario de las intervenciones urbanas de la ciudad de Panamá, con base en análisis de proyecto, que responden a conceptos de renovación y recualificación urbana. El objetivo central de la investigación es aplicar una metodología de clasificación de intervenciones urbanas en casos de las ciudades de Panamá y Recife, asociadas a los conceptos que están en análisis y por medio del desarrollo de análisis de parámetros taxonómicos. Los objetivos específicos serían elaborar una matriz conceptual, a partir de eso determinar dimensiones y variables dentro de esa matriz, y modelarla y testar la herramienta taxonómica y aplicar la metodología taxonómica en las ciudades de Panamá y de Recife. Los aportes de esta investigación son 2 tipos de aporte. El primero es la estructura conceptual, o sea, agregar un valor conceptual sobre la discusión de las distintas acepciones, que en ninguno de los trabajos que hemos leído se tiene ese proceso bien decantado. Y el segundo aporte es un aporte sobre la herramienta metodológica que clasifica y orienta la posibilidad de que especialistas estudiosos de la ciudad puedan analizar con esas herramientas que estamos proponiendo. El diseño de la investigación es un diseño de enfoque mixto, porque analiza también datos cualitativos y cuantitativos. Tiene un tipo de diseño explicativo, porque explica el fenómeno y sus causas para generar entendimiento, y también diseña el diseño de la investigación no experimental, porque analiza sin controlar el ambiente y observa el ambiente en natura, y la ubicación es longitudinal porque va a lo largo del tiempo, el proceso que va desde los años 50 hasta ahora. Los insights principales de esta investigación han sido, primero, descubrir con Paul Anthony Dixon, a investigadores de Inglaterra,
que el análisis cronológico nos ayuda a entender las facilidades, las semejanzas y las diferencias que existen en los procesos. El otro análisis importante es el análisis de la investigadora polaca, se llama Justyna Przydojska, que nos ayuda a entender el análisis de las prioridades. O sea, muestra cómo las prioridades fueron cambiando a lo largo del tiempo, y ella dice que pasaron de espacios físicos para prioridades sobre las personas. Y eso es marcante dentro de las intervenciones que hemos localizado. Y el tercer elemento que es importantísimo también fue el trabajo de los brasileños, Barros, Silva y Melo, que analizan la diferencia entre proyecto y proceso. Y en esa lógica ellos apuntan que planos y proyectos no son capaces de expresar intereses de los actores involucrados, por eso son solo guías de orientación sujetos a reelaboraciones constantes. Y aquí otra contribución importante que me dejó el científico Carl Linnaeus, el botánico, y que fue el primero a construir una taxonomía. Esta es una taxonomía. La primera que hubo en 1735. Bueno, aquí lo que quiero enfatizar más que todo, ya hablé sobre el alcance temporal, el alcance espacial, pero quiero destacar sobre todo los conceptos en palabras claves, como son muy sucintas para poder ampliar esta discusión, me llevaría mucho tiempo, entonces lo trabajé en palabras claves. La renovación urbana está concentrada sobre verbos específicos que se significan demoler, construir, sustituir y renovar el padrón urbanístico. O sea, completamente toda la cuestión tipológica y morfológica es cambiada en estos procesos. La rehabilitación, por el contrario, rehabilita las personas y lo físico. La revitalización, entonces, hace un énfasis sobre cómo articular grupos, sectores, y cómo también hacer que, así, que no lo vi, y cómo hacer entonces que la dinámica económica tenga sostenibilidad. La recualificación, sobre todo la resignificación de lugares, la reintroducción de cualidades y sobre todo la valorización de los espacios públicos. La regeneración trabaja sobre la restitución de la gobernanza comunitaria, restablecer las funciones urbanas y los entes de gestión. Aquí solo es un mapa sobre los autores que fueron investigados en cada una de los conceptos. Y aquí son las definiciones que fueron halladas. Dos de estas son de autores, o sea, la regeneración de Robert y la revitalización de Mora et al., que son autores portugueses, y el resto, los autores fueron producto de la investigación, que fueron montadas en función de las investigaciones que fueron halladas en el proceso. Aquí son términos también que son simplificadores del concepto, y las metodologías que fuimos diseñando fue justamente para hallar las dimensiones taxonómicas principalmente. Y a partir de eso, entonces la primera es el modelo A, el modelo que analizó la renovación urbana a partir de escala, objetivo primario, resultado morfológico, tipológico y el enfoque de implementación. Y aquí la tipo B, que fue la más completa y que nos dio el norte para poder montar las otras 5 categorías y que tiene más sustentabilidad en relación a eso. Aquí el diseño de la metodología, que es en función de un diseño conceptual, el desarrollo de dimensiones, la definición de parámetros de clasificación y modelaje de la herramienta y el análisis de la interpretación con la aplicación de la herramienta. Y aquí ya las dimensiones y dimensiones y variables, como decimos, ya habíamos filtrado, entonces las dimensiones pasan a ser la físico-ambiental y patrimonial, la social e impacto comunitario, la dimensión económica y financiera, la del modelo de gestión y gobernanza y la dimensión de implementación. Y aquí las 23 variables que se vinculan a cada una de estas dimensiones. Aquí ya es el cuadro que explica cada uno de los términos a partir de la lógica. Cada uno de estos aspectos aquí, estas columnas, son relacionados a cada una de las tipos de intervención,
Solo que en la construcción de la herramienta no mencionamos los nombres para no contaminar el proceso de la consulta. Y aquí es la síntesis de las respuestas, la forma como responden los entrevistados, automáticamente se genera un valor aquí y se da un valor promedio ponderado y va a generar, entonces, esta es la última, que genera entonces los gráficos de radar, y esos gráficos nos apuntan que en cuanto más próximos al centro, las poligonales que se representan, generan más proximidad también a lo que se llamaría renovación urbana. Y en cuanto más abierto es la poligonal, significaría que la tendencia sería que estas intervenciones serían más próximas a la regeneración urbana. Y a partir de eso, entonces, nosotros tenemos otra etapa, todavía este no es el final de la investigación, estamos todavía en la mitad de la investigación, pero esta es la presentación que tenía para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, seguimos en la mesa 1, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir con el tema de innovación, tecnología y diseño. Nuestro siguiente expositor es Luis Eduardo Sánchez Castillo de la UDG, y el tema que va a presentar es modelo de adaptación tecnológica para vivienda de producción social. Dante, por favor, con 15 minutos. Bueno, gracias. Sí. Voy a probar, sí. ¿Le puedo pedir si puedo? Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Sánchez Castillo. Mi tema de investigación es modelo de adaptación tecnológica para vivienda de producción social. Como caso de estudio es el Cacao, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Bueno, la investigación, así. Gracias. La investigación se sitúa en el marco de la ineficiencia, perdón, de la pobreza energética, situándose en la ineficiencia energética exacerbada por la homogenización tecnológica presente en la vivienda de producción social. Esta homogenización tecnológica provoca diferentes cuestiones, como por ejemplo la pérdida y la desconexión tecnológica y una pérdida de la tecnouniversidad, donde además, si se involucran diferentes factores como son condiciones de pobreza y pobreza extrema que condicionan también y limitan en sí los componentes que se aplican en las envolventes, se generan viviendas térmicamente ineficientes. Por lo tanto, las carencias económicas, la calidad constructiva, más la brecha tecnológica generan viviendas vulnerables. Así pues, la organización tecnológica a nivel nacional se puede palpar de manera muy directa, encontrando índices de aplicación de materiales industrializados muy altos. Por ejemplo, en cuanto a muros, el 92%, en cuanto a techos, el 96%, y en cuanto a pisos, el 53% de los materiales son puramente industrializados. Además de las características intrínsecas que tienen estos propios materiales, que tienen una alta conductividad térmica, como por ejemplo, el concreto con una conductividad térmica de 1.75 watts metros Kelvin, a comparación de un sustrato vegetal de 0.33 watts metros Kelvin, además del abanico de posibilidades que traen la aplicación de materiales naturales, como podría ser la generación de bloques de BTC, adobe, muros tapiales, o incluso usar los sustratos vegetales para la aplicación en losas y generar así que los elementos de las envolventes se conviertan en reguladores capaces de controlar las temperaturas del aire interior. Además de mencionar que las tecnologías y materiales industrializados son tecnologías agresivas para el medio ambiente. Esto por la cadena de valor propia de los materiales. Así pues, dentro de las condicionantes que afectan más al comportamiento de las envolventes está la pobreza, encontrando que en México 46.8 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y 9.10 millones en situación de pobreza extrema, donde Chiapas, donde se sitúa la investigación, es el estado más pobre de la República Mexicana, con casi la mitad de su población en situación de pobreza y casi un 30% de su población en situación de pobreza extrema, encontrando así que la pobreza condiciona de manera definitiva las
la calidad constructiva y por ende el comportamiento térmico de las envolventes. Así pues, la pobreza energética también, entendiéndose así, como la incapacidad de acceder a los servicios tecnológicos básicos para mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas y satisfacer las necesidades básicas de las mismas, esto por las limitaciones económicas y estructurales, se encuentra que a nivel nacional el 36% de los hogares en México se encuentran en situación de pobreza energética, donde el estado de Chiapas es el que presenta el índice más alto, con el 72% de los hogares. Destacar también que el bien con mayor privación dentro de los hogares es el de confort térmico, donde el 33% de los hogares tienen esta limitación a nivel nacional y el 75.7% a nivel estatal presenta esta limitación. Además de que el mayor consumo de energía eléctrica dentro de las viviendas es dedicado al enfriamiento de los espacios, con el 30% del consumo general. La siguiente, por favor. Bueno, existen acciones a nivel nacional e internacional que están tratando de resolver los diferentes problemas que aquejan a la vivienda. Dentro de ellos podemos encontrar, como ejemplo, la Agenda 2030 en sus objetivos de desarrollo sostenible, en específico el punto 7 y el 11, que tratan básicamente del uso adecuado de los materiales, de los recursos naturales y de los potenciales energéticos renovables, así como el especial interés de atención a los sectores vulnerables. El impacto, bueno, pues el atender las cuestiones de la ineficiencia y las envolventes, la reducción de la homogenización tecnológica, el preservar las cosmotécnicas y la tecnodiversidad, así como insertar las bases para la incorporación dentro de las normativas de los materiales naturales, pues traería cambios estructurales muy grandes, como podría ser la reducción de los índices de pobreza energética, la reducción del rezago de desigualdad y acceso tecnológico, así como diversas afectaciones positivas o cuestiones positivas que traería, como serían la reducción de los gases de efecto invernadero que el sector de la industria y de la construcción generan, encontrando que a nivel nacional el sector de la industria y de la construcción, de donde está inmersa la vivienda, es responsable del 15.5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Bueno, en cuanto a preguntas aquí, para no leer todo, básicamente se trata, la pregunta principal es cómo diseñar sistemas constructivos híbridos que integren cosmotécnicas, tecnologías ancestrales con tecnologías contemporáneas para generar hibridaciones que generen sinergia y poder en sí, en un principio, generar envolventes térmicamente más eficientes. La primera pregunta particular sería cómo identificar sus potencialidades. La segunda es cómo inciden las limitaciones epistemológicas y las bases normativas para la inserción de estos materiales dentro de los marcos normativos. La tercera es cómo pueden los procesos participativos recuperar esa tecnicidad y cosmotécnicas. La cuarta es cómo integrar evidencias técnicas, fundamentos teóricos y saberes ancestrales para el diseño de un modelo de adaptación tecnológica. La quinta, sería qué métricas permitirían evaluar estas cosmotécnicas e hibridaciones tecnológicas. Y la sexta es cómo lograr la transferencia de estas tecnologías. La siguiente, por favor. Los objetivos van a la par de las preguntas. El objetivo general sería desarrollar un modelo de adaptación tecnológica para la vivienda de producción social, generando hibridaciones tecnológicas con materiales naturales y innovación contemporánea para mejorar en un principio el comportamiento térmico de las envolventes, la experimentación y simulación para así justificar la hibridación de estos y aplicarse la segunda sería analizar las bases epistemológicas y limitaciones normativas que inciden que no permiten la incidencia o que se integren los materiales naturales dentro de las normativas. La tercera sería implementar metodologías participativas para la recuperación de esta tecnodiversidad. La cuarta sería diseñar un modelo de adaptación tecnológica basada en la integración de resultados técnicos, marcos teóricos y filosóficos y aportes comunitarios, buscando una coherencia entre innovación y tradición. La quinta sería calcular el impacto de cosmotécnicas, sistemas constructivos híbridos y sistemas constructivos industrializados mediante métricas técnicas, económicas y sociales. Y la sexta, básicamente, sería la aplicación de una metodología para la transferencia tecnológica. Bueno, la hipótesis menciona que la implementación de un modelo de adaptación tecnológica que articule cosmotécnicas con innovaciones tecnológicas contemporáneas permitirá diseñar sistemas constructivos híbridos para optimizar la eficiencia térmico-energética de las envolventes de viviendas de producción social, mitigando la desconexión tecnológica derivada de la homogenización industrial
Este enfoque sustentado en la crítica al paradigma estandarizado y homogenizado y la reivindicación de la tecnodiversidad no solo mejorará las condiciones de habitabilidad, sino que fortalecerá la identidad cultural mediante la participación comunitaria, posicionando las cosmotécnicas como eje de soluciones adaptables y arraigadas al entorno. Bueno, la regla tecnológica, siendo este el postulado que permite la aplicación del conocimiento generado a través de la investigación, donde permite pasar de un punto A, que sería el estado no deseado, que sería el estado actual, a un punto B como el estado ideal, y utilizando la metodología de Mario Bunge para la generación de esta regla tecnológica. Primero es importante tener claro cuál es el resultado que queremos alcanzar, también así tener claro el conjunto de condicionantes, derivado que este conjunto de condicionantes nos van a marcar la pauta para poder definir cuáles son las acciones necesarias para llegar a los resultados indicados. En cuanto al conjunto de condicionantes, sería prácticamente tener claras las características, materialidad y propiedades de la vivienda de producción social, las características ambientales, contextuales, sociales, culturales y tradicionales constructivas, y los recursos humanos, capital social, monetarios, tecnológicos, físicos, materiales, naturales, las relaciones relacionales e institucionales. Y las acciones serían la caracterización de las propiedades materiales de la vivienda de producción social, ambientales, contextuales, sociales y culturales, identificación y ponderación de recursos, toma de decisión para el codiseño, implementación de recursos y agregaciones, experimento. Este es un punto muy importante, derivado que la cosmotécnica y la tecnodiversidad se muestran como la fundamentación epistemológica que rige el proyecto de investigación. En un principio se mencionan estos 4 puntos de estudio, que sería el primero, filosofía de la tecnología y la tecnodiversidad; el segundo, la vivienda de producción social como campo de aplicación de estas cosmotécnicas; la cuarta, normatividad y materialidad; y la cuarta, hábitat, justicia y eficiencia energética para la sustentabilidad. Gracias. En cuanto al primer punto de filosofía de la tecnología y de la tecnodiversidad, se hace una crítica a la homogenización tecnológica occidental y a la pérdida de la cosmotécnica. Aquí coloco a 2 autores de los que menciono en el documento. El primero de ellos es Martin Heidegger, que menciona que la tecnología ve a la naturaleza como una mera fuente de extracción de los recursos naturales. Y aquí también menciona a Leroy Burnham, que distingue a la tecnología en 2 corrientes: las tendencias técnicas y los hechos tecnológicos. Siendo que las tendencias técnicas son aquellas tecnologías que se desarrollan a nivel mundial, pero los hechos técnicos son cómo las sociedades se adaptan y se apropian de esas tecnologías y les insertan rasgos culturales. Generando otro capítulo sería la pérdida de la conexión orgánica, de la proyección morfológica a la alienación, tomando a Ernst Kapp en un principio que menciona que la técnica es una extensión del cuerpo humano, donde se veía, por ejemplo, el hacha era una extensión de las capacidades, una extensión de la mano y una extensión de las capacidades humanas, donde en la actualidad podría tomarse, no sé, tal vez el telescopio como una extensión de o un potencializador de las capacidades humanas. Sin embargo, esta visión de la técnica en la actualidad se ha perdido, encontrando la visión de Gilbert Simondon, donde menciona que existe una alienación de la técnica, donde el ser humano ya no se ve reflejado en su creación tecnológica. Y también otro capítulo mencionado hacia un cosmotécnicas, siendo esta la multiplicidad de formas técnicas que se pueden presentar alrededor de diversos contextos. Otro apartado también es el de vivienda de producción social como campo de aplicación de la cosmotécnica. Aquí se toma a Niklas Luhmann, donde la vivienda, bajo la perspectiva de Niklas Luhmann, donde la vivienda puede ser un resultado de los actos o de las acciones poéticas de los grupos sociales. Muy a la par de lo que menciona Enrique Ortiz, donde menciona que los grupos sociales en la creación en el margen de la vivienda de producción social y el hábitat son los que controlan y regulan los diferentes procesos para la creación del hábitat y la vivienda. También, a la par de lo que menciona José Fuentes Pardo, que trata de unificar estas 2 visiones, donde menciona que las cosmotécnicas o las tecnologías vernáculas no son meros residuos del pasado, sino que son conocimientos dinámicos que se traspasan, se adoptan y se mejoran de generación en generación, y se van insertando cuestiones ambientales, materiales, culturales, y que ayudan al final a la generación del hábitat.
Bueno, la normatividad, aquí es importante mencionar que aunque a nivel nacional existen normativas dedicadas a la eficiencia energética, como por ejemplo la NOM 018, la NOM 020 o las NMX, como NMXC 46011, sí es importante observar que dentro de ellas se ve una predominancia de los materiales industrializados. Basta con observar los catálogos como la de la ONCE, que es la Organización Nacional para la Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, donde se ve prácticamente puros materiales industrializados para la edificación, y que prácticamente aquí lo que falta es el interés político y el interés de la industria para la aplicación y la integración de estos materiales. Sin embargo, esto palidece al encontrar que en otras latitudes sí existen donde se integran materiales industrializados para aplicarse en la construcción. Y aquí retomar lo que menciona María Laura Lesta, que menciona que la dimensión normativa es muy importante, debido a que las normatividades no únicamente proporcionan dimensiones estructurales o de carácter de seguridad, sino que también estas configuran los imaginarios tecnológicos, siendo los imaginarios tecnológicos aquellas representaciones desde donde las sociedades se comprenden, se piensan, se viven, se sitúan, se comparan y se proyectan. Así pues, la crítica a los materiales promovidos por las normas no es solamente lo técnico, sino también es lo simbólico, tal como menciona Gianni Palasma, donde los materiales no son solamente objetos técnicos o estéticos, sino que también trasladan memorias culturales a través del tiempo. En esta parte de habitabilidad justicia estoy tratando de integrar tres corrientes de pensamiento, en un principio la natural y ecológica con Mario Di Vitetti, en cuanto a la social, espacial y cultural con María Echevarría, y en cuanto al entorno construido, colocar a la vivienda como aquel elemento de reconexión entre lo natural y ecológico y lo social espacial, tratando de generar una relación simbiótica que va en contra a lo que se ve actualmente, donde la relación simbiótica es parasitaria, donde la actividad entrópica nada más genera repercusiones hacia el medio ambiente. Bueno, y aquí es una pequeña tabla de las investigaciones. Ya, ok, ya. Gracias. Sí, bueno, diferentes aplicaciones de materiales e hibridaciones tecnológicas. Adelante. Bueno, destacando también aquí algunas hibridaciones de tecnouniversidad con materiales industrializados, materiales naturales, permitiendo hacer sinergia entre ambos. Y pues la metodología de investigación es la de investigación y acción participativa, propuesta en las 5 fases de SUSMER, que están ligadas a los objetivos también de la investigación, y la metodología de incidencia, con sus 5 puntos. Y aquí un pequeño mapa de la identificación de actores. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, a continuación, sigue Noema Casandra Luz Gómez. El tema es inspección del concreto in situ mediante el ensayo de la velocidad de pulso ultrasónico con enfoque de mínima intervención. Adelante, compañera, por favor. Yo voy a traer trabajo de investigación. La presentación se titula Inspección de concreto in situ mediante el ensayo de la velocidad de pulso ultrasónico con enfoque de mínima. Bueno, este es un poco el contenido de lo que vamos a ver en la presentación. Es una introducción, un poco de la velocidad de pulso, algunos resultados de la experimentación, conclusiones preliminares, prospecciones de la investigación y fuentes de información. La investigación lo que busca es diseñar un método combinado de técnicas no destructivas con un porcentaje de confiabilidad que permita generar diagnóstico a concreto in situ. Esto se está retomando también de los principios de conservación de concreto para aplicarlo a edificios históricos, edificios patrimoniales, y es un poco la conclusión de qué es lo que nos dicen las recomendaciones para la conservación de concreto en comparación con también las técnicas destructivas. Los puntos donde concluyen estas ideas tiene que ver con la accesibilidad y respeto a la importancia
estructural del inmueble. Hay que priorizar también el uso de pruebas no destructivas sobre las destructivas, que se utilizan mayormente para obtener información de las propiedades materiales. También tomar en cuenta normas internacionales sobre pruebas y ensayos y la complementariedad de los métodos. Ahorita vamos a ver porque estas técnicas van a tener las técnicas que permiten inspeccionar, evaluar o probar las propiedades de un material o sistema sin ocasionar alteraciones o daños a la capacidad de servicio de los objetivos. No obstante, puede haber diferentes fuentes de incertidumbre cuando se utilizan estas técnicas. Aquí coloqué 3 que son como las que se están abordando de la transmisión, porque puede haber variación debido a la falta de precisión y profundidad en el punto de medición. También va a haber variaciones por el material per se, porque pueden ser materiales que sean heterogéneos, entonces, por ejemplo, un caso concreto, pues, pegado o una propiedad no relacionada al cemento. También va a tener alteraciones de la velocidad de pulso. Y finalmente, en el inmueble, porque pues, obviamente si estamos hablando de un concreto que ya estuvo expuesto a determinada cantidad de años de intemperismo, también va a haber factores que nos van a generar variaciones a las lecturas y a los resultados. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco de qué es lo que se ha trabajado para tratar de garantizar que la transmisión sea óptima. Ok, bueno, ¿qué es la velocidad de pulso? La velocidad de pulso es una técnica que consiste en la propagación de ondas en un medio material. En este caso tenemos un impulso ultrasónico que se genera por un transductor. Se va a generar con 2 transductores, tenemos un emisor y un receptor. Viaja la onda a través del medio y aquí se va a hacer el registro de una... las lecturas pueden proporcionar dependiendo, puede dar velocidad o puede dar del tiempo. Nosotros vamos a estar trabajando con esta relación que es velocidad, distancia entre tiempo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues es un sistema de ondas que se generan por ondas longitudinales P, como se ve allá en la imagen superior, que son las que viajan paralelo a la emisión de la señal, mientras que las ondas S van a moverse en un sentido transversal. Aquí algo también de lo que tenemos que tomar en consideración es la disposición de los transductores, porque de aquí también vamos a tratar de garantizar. La primera imagen es una disposición directa, la segunda es una semidirecta y la tercera es una indirecta. En el caso de la indirecta nos puede llegar a reducir la velocidad de pulso incluso hasta 50% en comparación con una directa. Y pues obviamente si nos ponemos ya un poco a pensar en aplicar esto a un inmueble, no siempre vamos a tener acceso a las 2 caras para generar una transmisión directa, por eso hay que ver cuáles son también las consideraciones en este tipo de transmisión. Bueno, ¿qué factores influyen en la velocidad de pulso? La presencia de acero de refuerzo, nos va a aumentar la velocidad de pulso, si se establece un acero. Humedad en el concreto, la temperatura, la distancia entre transductores, bueno, un poco lo que les comentaba, ¿no? Pero respecto al método de transmisión, también va a haber variaciones. El área de contacto necesitamos que esté completamente acoplado el transductor, porque si tenemos vacíos, a partir del aire no se va a generar esta transmisión. La relación agua-cemento, la porosidad que va a disminuir la velocidad y el tipo y tamaño de agregado. Así también, por ejemplo, si aquí estamos hablando de que se va a hacer una inspección a volumen, también en técnicas que son superficiales. En este caso, si dentro del concreto nosotros no podemos visualizar si hay alguna fisura, si hay alguna fractura, si hay alguna tubería, eso también nos va a afectar la transmisión. Entonces, de aquí, hay forma tal vez de saber eso a través de la velocidad de pulso, pero hay otras técnicas que nos pueden complementar esto, como por ejemplo una tomografía, un radar de penetración, etc. Por eso es la importancia también de generar esta combinación de técnicas. Esto es parte de como un poco el proceso que planteamos para la transmisión de la señal. ¿Por qué? Porque también tomamos aquí algunas normas. Entonces, primeramente lo que hicimos fue construir unas probetas. Tras hacer en las probetas, hicimos una identificación del acero de refuerzo con un pachómetro. Una vez que tuvimos identificado el acero de refuerzo, identificamos una cara de referencia para poder marcar los centros y que ese centro coincidiera con el otro lado para que tuviéramos, como les decía, la transmisión directa, garantizar la posición de los transductores y que estuviera esta transmisión. El equipo que se utilizó fue un Pundit Lab, este es de la marca Procer, y también, pues aquí, para meter la información con la que vamos a generar las lecturas, también hay que saber, ¿no? ¿Qué hicimos primero? Pues verificar, o sea, cuestiones bastante básicas, verificar que tuvieran carga los equipos, que estuvieran bien conectados los cables, que estuvieran bien
transductor. Seleccionar dentro del equipo, tiene varias opciones para seleccionar el tipo de transductor. Entonces, seleccionar el transductor, seleccionar la frecuencia con la que se va a estar trabajando. En este caso, nosotros trabajamos con una frecuencia de 10 Hz. La distancia de la probeta ya la teníamos, entonces se coloca la distancia. Una calibración que hace el equipo para poner a hacer los transductores. Y finalmente, cómo se va a organizar una carpeta en el cual se van a poner el nombre de los archivos, porque también esta es una parte que me parece burda, pero el momento en el que tú quieres extraer la información y si ya se te movieron los nombres, los códigos, vas a tener pues, problemas para hacer el procesamiento. Para las lecturas en la probeta se hicieron muy importante, identificar cuál es mi emisor y cuál es mi receptor, en qué dirección estoy yo generando las lecturas para poder también pues garantizar en el caso de hacer una repetición en el mismo punto, que al menos estas direcciones estén bien identificadas. Lo que les comentaba, el acoplante es un la probeta lo que hacía era absorber el gel y se sentía el contacto directo con el concreto. Entonces hacemos una especie de lectura de prueba, después volvemos a colocar el acoplante y de nuevo la lectura que ya hacemos para el registro. Almacenamiento de información, pues corroborar que sea el correcto almacenamiento de las lecturas en el equipo, porque también muchas veces si se cambia alguna configuración, alguna distancia, se vuelve a calibrar, vuelve a iniciar el nombre de las carpetas. Entonces también fue algo que tomamos en cuenta. Y finalmente, análisis de datos. Se hizo un software que es el PLIN, perdón. Este es un software que trae el equipo, se descarga en la red. Y a partir de ello que hicimos nosotros fue empezar a trabajar con este primer tipo de transmisión. Bueno, esto es un poco de la experimentación que se hizo en el laboratorio. Se realiza en esta probeta lo que tratamos de hacer era para verificar la transmisión en que estaba en un medio continuo y en un medio discontinuo, por así decirlo. Entonces tenemos el punto A y el punto B. El punto A se hicieron las transmisiones donde está un tubo de PVC, o sea, se puso esta discontinuidad, mientras que en el punto B tenía una continuidad. Se generaron diferentes lecturas con los diversos transductores. El transductor de arriba es un transductor de cara plana de 54 kHz. El de abajo es igual, trabaja con el mismo, con los 54, no obstante, si se fijan, o sea, el área de lectura es reducida, esto es muchísimo menos invasivo, pero alcanzan a ver ahí en la señal, tiene un poco más ruido. Al momento en el que nosotros generamos las lecturas para tratar de definir dónde empezaba esta onda, cuál era el tiempo más bien que llegaba para llegar del emisor al receptor, tuvimos una señal muchísimo más clara para identificar este tiempo inicial en el de cara plana, y el otro es uno de 254, igual, tiene bastante ruido y es un poco más difícil identificar en dónde es que se están ubicando estos tiempos iniciales de transmisión de datos. Bueno, esto está como recortado un poco, pero si se amplía todo, ya se empiezan a ver las ondas que sí lo pueden ser rebotes, reposiciones, etcétera, de la señal. Y bueno, las lecturas, lo que estamos hablando en la gráfica es un poco los resultados que hicieron sobre las lecturas del eje B. Se realizaron en 4 días diferentes las mediciones y obtuvimos una velocidad máxima de 3.394 y una mínima de 3.132. Aquí que se consideró el transductor de 54, que también fue el mismo operador, porque también si llegamos a cambiar de operador, puede haber ahí algunas variaciones. Y bueno, lo que obtuvimos fue un porcentaje de 92.98, en el cual pues, no hacen diferencias tan grandes y ya sabemos más o menos cuál es este rango en el que vamos a estar variando solamente por cuestiones de transmisión. Sí. Esta es otra probeta que se realizó. En esta se colocó acero de refuerzo. Aquí está un poco el pachómetro, el equipo que se utilizó para generar este aislamiento del acero, evitar hacer estas lecturas en estos puntos. Entonces se ubican los centros, incluso se ve en la probeta de abajo, en blanco, nosotros marcamos donde en teoría debe haber estado el acero, pero pues posiblemente al momento de colarlo, pues se haya movido, haya algún desplazamiento, y está marcado con lápiz cuáles fueron las señales que nos dio el pachómetro.
Entonces, sí hay algunas pequeñas diferencias. Primero fue esa identificación, y en este caso lo que hicimos con la probeta fue generar lecturas directas y, bueno, o sea, en las caras opuestas, por así decirlo, pero también hicimos unas lecturas en una condición semidirecta, entonces, donde el emisor es este punto, el punto más oscuro, y los demás son donde se fue colocando el receptor. Esto porque para también tratar de establecer una correlación entre una velocidad directa y una velocidad indirecta, pensando en que lo mejor en una etapa más adelante, al momento de aplicar esto en la estructura, no podamos tener el acceso a las dos caras, tener una lectura directa, y por lo tanto vamos a estar trabajando con estas lecturas semidirectas. Ahora, solo en la gráfica anterior, los puntos que están por acá abajo, medio así alejados, ahí fueron pues, un poco identificados en un mismo punto. Entonces, ahí tal vez lo que puede pasar es una cuestión más bien material, que está asociada con algo de material, con algo de la probeta, más que con la parte de los. Bueno, conclusiones preliminares que tenemos, pues la relevancia de seguir un procedimiento tanto para introducir los datos de calibración del equipo como para realizar las lecturas, también garantizar las condiciones de uniformidad y aislamiento del acero previo a la ejecución de las lecturas, pues, comentado esto también está establecido en la norma. El transductor óptimo que encontramos nosotros, al menos para este trabajo, es el de 54, el de cara plana. Revisión y localización de los tiempos de registro de la señal mediante el análisis de los archivos que se acceden al equipo. Nosotros estamos generando y identificando este tiempo, no estamos tomando el tiempo de procesar automático el equipo. Se realizaron también, bueno, las lecturas en un concreto continuo y en uno con discontinuidad, y lo que encontramos fue lo que esperamos, que sí, efectivamente, donde estaba el PVC, las velocidades fueran muchísimo más bajas que las que están en el medio continuo, y esto concuerda con lo que está en la literatura. Favorecer siempre la transmisión directa cuando sea posible, y también hay que pensar, ¿no?, en esto y el planteamiento a diversas escalas, porque va a ser muy diferente el que estés trabajando con la probeta, a que lo vayas a aplicar tal vez a la columna, la draga. Prospección, bueno, ahorita ya también comenzamos un poco a explorar lo que son las correlaciones entre la resistencia a la compresión y la velocidad de pulso ultrasónico, y también ya es otra etapa en la que ya también se planteó a través de diferentes normativas una metodología para seleccionar también, porque esa es otra cuestión, al momento en el de qué elementos voy a explorar, ya cuando estemos en un mole, qué elementos voy a explorar, en qué puntos los voy a explorar, cuántas lecturas voy a hacer. Entonces es algo que también ya está planteado, y pues es lo que estamos planteando a realizar. Y esperemos en los siguientes. En mi parte es el último, como partes de información. Y bueno, finalmente agradecer al comité tutor, al doctor Alberto, a la doctora Elia, al doctor Julio Ortega, también está el programa de apoyo a los estudiantes de posgrado de PAE, Mississippi, y también al laboratorio de materiales estructurales de la UNAM, que es donde estamos y lo que estamos trabajando también con estas experimentaciones. Y por mi parte, gracias. Gracias, Noemi. Noema, ¿verdad? Noema. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos con la participación de nuestros comentaristas. Para comenzar con la doctora Oliva Domínguez Prieto, por favor. Por favor. Sola, ya estoy sola y mucho tiempo. Pues muy buenos días, y pues felicitarles primero que otra cosa por la participación en este evento. Todos son trabajos interesantes, lamentablemente faltó alguno de los expositores o una expositora, pero pues voy a hacer un comentario puntual sobre los temas y después cierro con un comentario general. El trabajo de Gabriel Villalobos es una investigación que aborda con profundidad la convergencia que es poco explorada entre la teología
y la arquitectura moderna. Articula también de manera precisa ese movimiento litúrgico, el netonismo y la Nouvelle Théologie. La selección de los casos, Schwartz, Couturier y Chávez de la Mora, pues me parece muy interesante porque permite hacer un análisis comparativo transnacional entre Europa y América Latina. La lectura historiográfica y la crítica del fenómeno de la modernidad sacra también resulta muy sugerente. Sería también valioso profundizar en esas transferencias culturales y materiales entre los contextos, por ejemplo, cómo se adaptan los principios alemanes o franceses en la práctica mexicana. Pensaba, por ejemplo, en la Iglesia de la Piedad, esta de Enrique Langenstein, que bueno, corresponde justamente al periodo estudiado. Eso creo que sería pues interesante y pues también precisar esa metodología comparativa para delimitar las variables de análisis entre los tres arquitectos elegidos, incorporar una discusión más explícita sobre el papel del arte sacro y de su recepción comunitaria, también sería un punto pues necesario, no solamente desde la teología, sino también desde la fenomenología del espacio. Y bueno, me pareció un trabajo muy, muy original, muy interesante. Con Rubén, que ya lo conocemos desde casa, este trabajo pues se centra más en una exploración urbanística, propone una herramienta metodológica sólida para poder clasificar las intervenciones urbanas, articulando pues las 5 R's, los 5 conceptos clásicos: renovación, rehabilitación, revitalización, recualificación y regeneración. La matriz conceptual y la herramienta taxonómica es una contribución importante a la gestión urbana comparada, aunque siempre, bueno, cuando apareció esta foto de Linneo, pensaba yo en muchas cosas. Las taxonomías siempre son como muy útiles para clasificar, aunque también pues corren el riesgo de centrarse en generalidades y no ver la correlación entre elementos, especificidades muy, muy claras que podrían marcar una diferencia entre clasificar una cosa en una categoría y en otra, que bueno, el esfuerzo pues es una contribución muy importante. También la claridad en las fases de la investigación, elaborar, determinar, modelar y aplicar, muestra un manejo riguroso de esta metodología mixta y longitudinal, que es la elegida para esta investigación. Creo que la parte crítica justamente de la taxonomía podría profundizarse un poquito más, explicando cómo son los impactos sociales de estas intervenciones, que los hemos comentado en las sesiones de doctorado, en las clases y en otros espacios. Procesos de gentrificación, de desplazamiento o de recomposición identitaria, que es un elemento como mucho más social y cultural, creo que serían importantes. Y sería útil también incluir una reflexión sobre la aplicabilidad de este modelo en otros contextos, porque bueno, aquí tenemos la ciudad de Recife y también Panamá, pero bueno, si quisiéramos llevar ese modelo, pues incluso a México, a la Ciudad de México, a otras ciudades mexicanas, sería interesante pues hacer esa comparación regional y explorar cómo esta herramienta podría dialogar con políticas de gestión participativa y un tema que me parece fundamental, la justicia especial. Gracias. Seguiríamos con Luis Eduardo Sánchez Castillo, que me parece que es una propuesta que tiene un carácter innovador, un trabajo también pues, socialmente comprometido. Tu exposición pues empieza vinculando toda esta solución que propones con la pobreza, con la situación de las personas en una zona muy específica, aunque después de la exposición nos perdimos el lugar, pero bueno, con tan poco tiempo de exposición es como difícil ir amarrando todos los elementos, ¿no? Se vincula la tecnología contemporánea con todas estas técnicas locales, los procesos de ecodiseño comunitario. Es muy relevante el uso del concepto de tecnodiversidad, que además bueno, va a introducir un giro epistemológico al pensar la vivienda desde esa interacción que hay entre los saberes vernáculos y los sistemas ya más industrializados. Aquí sería interesante también saber cómo se operacionaliza la sinergia entre la innovación y la tradición. Bueno, la exposición marca y muestra una parte de tu investigación, pero sabemos que este proceso pues, nos llevará justamente por tu propia metodología a incorporar la visión de las propias personas, ¿no? De la propia comunidad. Sería también pues, interesante saber, bueno, introducirse más en esta, me parece más bien interesante cómo introduces la dimensión filosófica
Hay muchos autores que, bueno, hay filósofos, Luhmann es un sociólogo, pero hizo una filosofía impresionante y también abordó el tema de la exclusión. Entonces, por ahí, pues, se podría vincular todo esto como aborda él los elementos sistémicos. Y Yukui, y que aparecía por ahí, pues es un filósofo contemporáneo bien importante que analiza sobre todo como en esta cuestión de la interacción con la tecnología, ¿no? Por último, bueno, también al ser una propuesta tecnológica, parecería necesario presentar los indicadores medibles del impacto social y energético. Esto que pueda permitir comparar resultados con el modelo piloto. También un trabajo muy interesante. Y por último, estaría este de Noema Cassandra, Ruiz Gómez. Es una investigación, pues, como pudimos ver, muy técnica, muy sólida, pero no menos relevante en términos de la conservación, ¿no? ¿Qué necesidad tan grande existe de buscar todos estos procedimientos de diagnóstico que sean menos invasivos con las estructuras desgastadas, envejecidas, pero eso, que sean menos invasivos? Entonces, este uso de comparativo de transductores y frecuencias en la técnica de velocidad de pulso ultrasónico está documentado, está bien documentado. Además, bueno, algo interesante que nos ha mostrado en su investigación, pues es todo ese trabajo de laboratorio. Obviamente, pues pensamos en esta perspectiva de la aplicabilidad, ¿no? Ya lo queremos ver justamente porque, bueno, en la parte de la conservación existe mucho debate respecto al uso del concreto. Entonces, bueno, sería buenísimo poder ya no solamente mostrar lo que se hace en el laboratorio, sino en una fase superior de tu investigación, pues ya verlo reflejado en algo muy básico, ¿no? Que sería, pues, justamente esa restitución de elementos, pues, a los edificios. Y también, pues, qué interesante contrastarlo con otras, bueno, sería interesante contrastarlo con experiencias internacionales, cómo se ha utilizado esto en otros contextos. Entonces, creo que eso, pues, reforzaría bastante la transferibilidad del método hacia otros materiales. También, bueno, aquí se hablaba de otros elementos que, pues, son importantes o incluso otras tipologías constructivas. Todos estos trabajos aportan mucho. En este momento ya le daría la palabra a la doctora Leiga. Son investigaciones que dan cuenta de todo lo que se está haciendo en los posgrados de arquitectura y de urbanismo, una amplitud temática muy grande, muy extensa y metodológica también. Y cada proyecto desde su particular enfoque nos aporta reflexiones muy pertinentes sobre esa intersección que existe entre la parte técnica, pero no deja atrás la cultura y la sociedad. Y creo que todas las investigaciones, las que se han presentado acá y las que se tengan que presentar en el coloquio, pues también tendrán que sustentarse en una reflexión sobre la ética. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para quién? ¿Y qué impacto puede tener en un futuro que vemos tan oscuro, pero también tan cercano? Muchas gracias, que tengan muy buen día y que disfruten mucho el coloquio. Pues no voy a pasar yo, porque nos faltaba una exposición, entonces la vamos a escuchar seguido de comentario de la doctora Olivia sobre esta exposición y los míos sobre las 5 exposiciones que estaban previstas y que por ahí pensamos que no había llegado una, pero sí, tenemos una completa. Sí, una disculpa, falta una persona, entonces la voy a presentar para que puedan hacer su presentación. Espérame. Una disculpa, Sandra, hubo un error en el programa, pero bueno, faltaba en esta mesa de presentar Sandra Paulina Bastida Rocano de la UNAM, y su tema es Estudio de los efectos producidos en espacios interiores de construcciones ante la isla de calor urbana y el cambio climático. Cuentas con 15 minutos, Sandra, por favor. Y nuevamente una disculpa.
Ahí ya pero, ajá. Ahora el proyector ya es. Se trabó no, la cortina. Ajá. Y ya se quedó. ¿Quién sabe? A lo mejor con esto. A ver. No, no, ahí, No, ahí eso lo está. regula el... Vamos a hacerle que nos estuviera ahogando. Así. ¿Y si lo apagamos? Sí. Algo... Bueno, y no viene. Porque Y no nos bien, cierra. no bien. Es como algo de. No, está completamente. O sea, como que se puso a ver. Hice un movimiento sexy. Ok. Bueno, Sandra, discúlpanos nuevamente y adelante, por favor. Gracias. Bueno, solo cabe recalcar que esta investigación está bajo la tutoría del doctor David Morillón, el doctor Alberto Muciño y el doctor Francisco Estrada. ¿Sí? Bueno, así como ocurre con el cambio climático, el aumento en la intensidad de la isla de calor urbano eleva el riesgo de sobrecalentamiento o temperaturas excesivamente altas en espacios interiores. Y actualmente, la mayoría de las personas habita hasta el 90% de espacios interiores. Por lo tanto, pues, este sobrecalentamiento y aumento de cargas térmicas en espacios interiores, pues, comprometen el ambiente interior y la productividad de los trabajadores, así como la salud de la población.
En la anterior. De acuerdo con la ONU, pues el mundo necesita de estrategias que afronten estas temperaturas excesivamente altas, así como sus impactos. Por ejemplo, los impactos en la salud en la población, como es el malestar térmico y enfermedades asociadas a la temperatura, aumentan o acentúan esta necesidad de diseñar construcciones a partir de estrategias que aumenten el confort térmico interior. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en las ciudades? Pues existe un fenómeno, o ocurre un fenómeno que es la isla de calor urbano o calentamiento climático local, y esto se refiere a que existen alteraciones en el clima en un área geográfica determinada. En esta gráfica elaborada por la Agencia de Protección Ambiental del Estado de Estados Unidos, pues aquí muestra específicamente la diferencia de temperatura de zonas urbanas respecto a zonas suburbanas y a zonas rurales circundantes. Aquí específicamente durante el día y la noche. ¿Esto a qué se debe? Bueno, existen 4 factores principales de los cuales se desenvuelven pues otros efectos, ¿no? Por ejemplo, es la actividad humana, el aumento en el consumo energético, los vehículos, todo este tráfico que genera el CO2 y también la actividad industrial. Bueno, el segundo factor es el cambio de uso del suelo, ya que disminuye el efecto de evapotranspiración del ambiente debido a la reducción de áreas verdes y de los cuerpos de agua. El tercer factor es la configuración y diseño de entornos construibles, pues aumentan las superficies, las múltiples reflexiones de radiación solar entre los edificios, aumenta el flujo de calor en las superficies urbanas y en las cubiertas, y reduce también la velocidad del viento y el factor de cielo visible. El último factor son los, ya que estos tienen una alta absorbancia térmica. ¿Esto qué quiere decir? Que los materiales absorben la mayor radiación solar incidente y posteriormente la emiten hacia el ambiente en forma de calor. Bueno, entonces todo este fenómeno que es la isla de calor, pues acentúa o eleva los riesgos de cambio climático, así como el aumento en la intensidad de frecuencia de circulación en las olas de calor. Siguiente. Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir en México? Pues al norte del país se estima que se va a presenciar olas de calor extremas con mayor frecuencia y duración, mientras que en las subtropicales se va a aumentar las condiciones de aridez debido a la disminución de temperatura, disminución de precipitación y aumento de temperatura. Bueno, y esto conlleva a problemas o riesgos en la seguridad y aumentar de los habitantes. En el 2020, por ejemplo, aquí se muestra la percepción de temperatura en la República Mexicana y oscilaba entre 20 y 40 grados Celsius. De manera específica, estos son los mapas de zonas urbanas de diferentes áreas de la República Mexicana, como Mexicali, Baja California, Valle de México y Villahermosa. De acuerdo con las causas que mencioné antes, pues se muestran nítidamente estos anillos de temperatura que son más intensos, por ejemplo, en el Valle de México, que alcanzaron hasta más de 4 grados Celsius de diferencia respecto a las zonas rurales. Mientras que en ese mismo año, en 2000, pues Villahermosa pues mantenía una diferencia de 3 grados Celsius. Y bueno, si esto ocurría en el 2020 con una tasa de urbanización del 80%, pues ¿qué nos espera en el 2050 cuando se estima que va a aumentar esta proporción a un 88%? En la temporada de calor del año pasado, del 2024,
la estación meteorológica del Observatorio de Tacubaya registró temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. Y bueno, esto es durante la temporada de calor, ¿no? Pero alcanzó esta estación un registro máximo de 34.7 grados Celsius y esto fue en el Valle de México. ¿Qué es lo que ocurrió? En el municipio de Tepache, acontecimientos pues establecieron récords a nivel de temperatura extremo en la Ciudad de México y a nivel nacional. Bueno, con esto pues, la siguiente. ¿Qué ha ocurrido en todo el mundo? La comunidad científica ha establecido diferentes estrategias y específicamente voy a hablar de las estrategias de enfriamiento radiativo. Estos materiales tienen propiedades radiativas como es la reflectancia solar, la emitancia térmica y el color. Y estos al momento de interactuar con su entorno, pues tienen diferentes respuestas. Al momento de buscar en la literatura, se buscaron 4 campos específicos cuando se generan nuevos materiales y cuando se analiza su desempeño, como es el físico-químico, en los edificios, y en la parte urbana y el climático. En esta investigación nos enfocaremos en la parte de qué es la relación entre las propiedades radiativas y el edificio, como es en la temperatura interior y en el confort térmico. También estas estrategias se han evaluado a diferentes escalas, ya sea a escala global, regional, local y a vecindario. En esta investigación se pretende evaluar estos desempeños en la parte de microescala. Bueno, a partir de la literatura, pues les vengo a mostrar 5 que considero yo las más importantes, ya que durante el 2012 se realizaron diversas propuestas de métodos analíticos en donde intentaban modelar la interacción que existía entre el medio ambiente y la construcción misma. Sin embargo, todavía no se consideraba de manera detallada o profundizada la duración de la luz reflejada con la interacción de las partes construidas del edificio como tal. Durante el 2016, también esta investigación lo que proponía o lo que mencionaba es que las simulaciones simplifican el fenómeno de la luz reflejada entre los edificios. Y esto lo que provocaba era la sobreestimación o subestimación de las cargas térmicas cuando se analizaban este fenómeno y el impacto en el interior. En el 2019, pues se encontró el apogeo de los materiales fríos, pero al final, con estas sobreestimaciones o subestimaciones, aún existía incertidumbre de su desempeño en espacios interiores. En el 2019 ya se confirmaba o se mencionaba con tendencias en el futuro que es la multireflexión ocasionaba problemas, tanto aumentos de temperatura en las calles, que ocasionaba un aumento en la isla de calor urbano y que esto podría perjudicar en espacios interiores. Y en el 2024, que es más reciente, pues se mencionaba que es importante investigar el desempeño de estos materiales, las propiedades radiativas, pero ya a través de este fenómeno de la luz reflejada. Bien. Bueno, y a partir de eso, pues se realizaron las siguientes preguntas de investigación, pues, ¿cuáles son los efectos de la relación entre la emisividad térmica y la multireflexión urbana en el sobrecalentamiento y cargas de la envolvente arquitectónica en zonas metropolitanas, y esto bajo escenarios de cambio climático e isla de calor urbano? Posteriormente se realizaron las siguientes preguntas secundarias, pues ¿cómo se crea esta relación? ¿Cuál es el impacto de la emitancia térmica con la duración de luz reflejada entre edificios? Y posteriormente, ¿qué ocurre con esta relación ya en la envolvente arquitectónica, en la temperatura de la envolvente arquitectónica en el exterior y en el interior del espacio? Y posteriormente, ¿cómo influye todos estos fenómenos y esta relación, el cambio climático y la isla de calor urbano? Por lo tanto, como hipótesis se planteó
que si existe una optimización en esta relación radiativa entre el entorno construido del ambiente exterior, pues puede minorar el sobrecalentamiento y aumento de cargas térmicas no planificadas en la envolvente arquitectónica. Esto bajo condiciones de cambio climático e isla de calor urbano. Y nos centraríamos en zonas metropolitanas de la República Mexicana. Bueno, como objetivo principal, pues es determinar estos efectos que reflejada entre edificios y cómo estos, se evidencia sobrecalentamiento y cargas térmicas en la envolvente. Para ello, pues se pretende caracterizar y conocer el impacto de la emitancia térmica en la intensidad y duración de luz reflejada entre edificios. Posteriormente, determinar los efectos de la relación entre la emisividad y la multireflexión urbana en la temperatura exterior e interior de la envolvente. Posteriormente, estos mismos efectos en el flujo de calor neto de la envolvente. Y así cuantificar la influencia del cambio climático e isla de calor urbano en estos efectos. Posteriormente, como último punto, sería el desarrollar y validar un parámetro de diseño para estimar la emitancia óptima de la envolvente arquitectónica en función de esta relación que existe entre la multireflexión urbana y la envolvente arquitectónica metropolitanas. Como primer paso, pues se seleccionan y caracterizan las propiedades radiativas de los materiales de estudio. Estos serían materiales convencionales y materiales que se han utilizado como estrategias de enfriamiento a 13 micrones. Posteriormente se realiza el banco de pruebas, en donde se construyen módulos con estos materiales y posteriormente simulaciones de un entorno construido, como serían paneles en donde se hace este rebote de la luz. Se hace que estos entornos que se habían simulado como resultados esperados, pues como primer punto, pues es la base de datos de la emisividad de los materiales de estudio emitida por las fachadas de estudio, representación del cambio en el confort hidrotérmico interior por material y escenario urbano y el parámetro de diseño radiativo para la envolvente arquitectónica. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y también una disculpa que hubo confusiones y fallas técnicas. Es una investigación que da cuenta de la relevancia ambiental, también de la necesidad de llevar a cabo investigaciones de esta índole, aborda la problemática del confort hidrotérmico, es una perspectiva integral que combina, por una parte, la cuestión física de los materiales, pero también la simulación energética y el diseño arquitectónico. La propuesta de desarrollar un parámetro de diseño radiativo representa un aporte innovador para enfrentar los efectos de la isla de calor urbano y del cambio climático que tanto padecemos, no queda duda, aunque por ahí, bueno, dentro de todo este aspecto de la geopolítica, pues todavía hay sectores de poder que lo niegan, pues creo que no hay nadie aquí que esté en este espacio que pueda tener una duda de todas estas manifestaciones, además, bueno, que hay evidencias medibles, ¿no?
En ese sentido, bueno, se integran escalas de análisis importantes, la parte de laboratorio, los bancos de prueba, la parte del campo, de la simulación, con un enfoque territorial en 3 climas contrastantes de México. Aquí creo que sería muy importante fortalecer la transferencia de los resultados al diseño arquitectónico práctico. Por ejemplo, indicar cómo el parámetro puede emplearse para los proyectistas o incorporarse incluso en estas normativas, en toda la reglamentación que hay sobre la eficiencia energética. También sería importante incluir una reflexión sobre los impactos sociales. ¿En qué beneficia este análisis, este parámetro de diseño? También no solamente considera el impacto social general, sino un aspecto fundamental que es la salud pública, del confort térmico en los contextos urbanos y sobre todo en esos contextos urbanos vulnerables, donde muchas veces no se tiene acceso a ciertas tecnologías, como veíamos en otros casos que se han señalado por acá. Y sería también muy interesante tener un apartado comparativo con experiencias internacionales, que ya había mencionado eso en alguna otra de las ponencias, pues para conocer cómo se ha empleado la mitigación radiactiva y sobre todo, pues esto ampliaría muchísimo tu alcance teórico, podría validar con más fuerza la pertinencia global de este modelo propuesto. Porque, bueno, aquí estamos viendo el caso de México, pero en realidad pues es una necesidad tan global como el calentamiento climático. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a la doctora Aleida. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos y muchas gracias por la invitación tan honorable a poder decir algo sobre lo que nos acaban de decir. Es bien complicado porque, como ustedes saben, en el nivel que estén, es un trabajo que les ha costado los años que lleven casi todos los días, ¿no? Eso desayunan, comen y cenan, y después hacer comentarios sobre una exposición de tan breves minutos es bien complicado. Espero estar a la altura de tan brillantes presentaciones con lo que nos acaban de compartir, que es muy interesante y que cabe destacar que a pesar de la diferencia de temas que nos han presentado, hay bastantes coincidencias y hasta podríamos hacer una ronda de aportaciones que todas sus investigaciones podrían dar, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto técnico y tecnológico, en el aspecto ambiental. Y también, como vieron, pues hay 2 bloques, ¿no? en esta mesa, y en donde del primer bloque, de manera general, lo que me llama la atención y en lo que creo que se debería poner énfasis ya en sus tesis, en lo que al final va a quedar para la posteridad, es esta variedad de casos a los que se atreven a hacer llamado, ¿no? De diferentes países incluso, y que los ponen en torno a un mismo problema de investigación, a una misma pregunta, y que entonces habría que ver qué se hace también con esa diversidad. Lo mismo en el sentido de los análisis longitudinales, ¿no? En donde hacen llamado a diferentes periodos temporales y en donde las lecturas también, por lo tanto, serán diferentes, porque el transcurso del tiempo nos deja muchas cosas, maneras de pensar, símbolos, representaciones y entendimientos sociales que también tendrán ya que estar reflexionando en sus investigaciones para poder avanzar y poder utilizar estos pasos en los pasos siguientes de la investigación. En el siguiente bloque, en el bloque de innovación, lo que me llama la atención es esta exhaustividad que hacen con con los materiales, con el análisis de materiales para sus investigaciones, que creo que pues también hay que poner mucho valor en esto ya para el avance de sus investigaciones, ¿no? Y pues es sin duda un reto el cómo utilizar esta gran información que hace para poderla utilizar, porque no se trata nada más de las tesis y que no se vean reflejadas
en ese aporte que ustedes están haciendo en una investigación doctoral. Bueno, eso de manera general es lo que me llama la atención de las 5 presentaciones que hemos escuchado. Y lo principal que quisiera recalcar de las 5, de lo que más me llama la atención es la pasión con que están realizando esas investigaciones, que yo creo que es fundamental para hacer una tesis y después, pues, para hacer una buena tesis, ¿no? Que sirva a lo que es para quienes estamos haciendo investigaciones. Entonces, es una invitación también a que sigan con este gusto por esas investigaciones. Sé que no es fácil y hay momentos en que dicen, ¿por qué escogí esto? No estoy logrando nada nuevo. Y mis directores siempre me dicen que dónde está el aporte y no lo estoy encontrando. Así es, siempre les digo a mis tesistas que esto dura hasta 5 días después del examen doctoral. O sea, es normal, o sea, se van a parar un día y van a decir cuál fue el aporte, 2 días y así. Pero en algún momento se va a dar y es una satisfacción bien grande cuando empiezan a encontrar todo eso, porque lo hay, porque no pasaron 3, 4 años de su vida desayunando, comiendo y cenando tesis para que no dé nada. Seguro que va a dar todas, ¿sí? Eso se los aseguro. Y entonces ahí empieza algo bien interesante en los procesos. Ya cuando lo encuentren me mandan un correíto para decir que sí sucede. Nos platican. Ahora, muy brevemente, porque la doctora Olivia ya dijo mucho sobre cada una de ellas, coincido en sus comentarios. Quisieras mencionar para cada uno de ustedes lo que me pareció, me llamó la atención de lo que presentaron, que seguramente en sus textos hay mucho más. Y también el segundo comentario para cada uno de ustedes corresponde a lo que podrían explotar en algún momento en sus investigaciones o en alguna comunicación, en algún paper o en sus conclusiones, para que por ahí las vayan pensando. Gabriel, me parece sumamente interesante la investigación que estás haciendo, se ve que ya está bastante avanzada. Me llama la atención cómo haces todas estas relaciones entre la técnica, la tecnología, la materialidad y la teología, que es un aspecto realmente innovador. Y estos elementos creo que hay que ponerlos en énfasis en todo esto que se da, sobre todo en países como el nuestro, en torno a la puesta en valor del patrimonio del siglo XX. Nos seguimos preguntando aquí, yo creo que más que en Europa, en los países que mencionaste como Francia y Alemania, ¿cuáles son esas grandes variables o esas grandes categorías que tienen que estar presentes en la puesta en valor del patrimonio del siglo XX, que procesos de patrimonialización están mucho más avanzados, incluso en procesos locales y sociales, que en los procesos institucionales, pero yo creo que pues ahí está mucho de lo que puedes sacar de la investigación, es realmente parametrizar todas estas variables que estás involucrando y que estás relacionando. Y yo creo que el gran desafío que a lo mejor puede estar en tus conclusiones, pues es justo cómo lograr un hilo conductor en la cantidad de variables que estás sacando de los arquitectos que utilizas, que van desde Auguste Perret en Francia, ¿no? Con la prefabricación y con toda esta cuestión de tipificación, de estandarización, de normalización, y que después, ya me encanta, van desde eso, ¿no? Desde esa tecnología que dejó la prefabricación hasta cuestiones simbólicas del Corbusier, que tal es el más conocido de lo que mencionaste en América Latina. Después trasladarlos a nuestro territorio para esta patrimonialización institucional, creo que sería interesante que por ahí lo leerlo en tu tesis.
La tesis de Rubén, evidentemente más conocida aquí por nosotros, ya que es de nuestro posgrado, lo que me llama la atención es la exhaustividad con la que analiza todos estos revitalización, regeneración, revaloración, en diferentes territorios, en diferentes momentos. Es realmente un trabajo que es digno de admirar. Y yo creo que ahí el gran desafío es cómo generar este concepto sólido o incluso un nuevo concepto que sirva para las modificaciones, para las intervenciones que se hacen en la diversidad territorial que tenemos y con esta intención de un mundo más justo, ¿no? De un territorio que permita una justicia espacial. Luis Eduardo, que relaciona, es uno de mis temas favoritos, lo que relaciona es la pobreza, la vulnerabilidad con la producción social de vivienda. Es bien interesante cómo regresas, como lo mencionaba la doctora Olivia, hasta la cuestión filosófica que puede sustentar todos estos procesos. Y yo creo que ya voy a ir más rápido porque creo que ya se me ha pasado el tiempo. Esto ya no me está dejando ser más extenso. El poder hacer justo utilización de toda esta revisión filosófica que haces para poder llegar a esto que los que trabajamos con procesos de producción social o de investigación, acción participativa, nos preguntamos cómo de estos ejemplos, como los que hace puesto en tu tabla, cómo pueden ser escalables. Cómo eso yo creo que es algo que va a aparecer en tu investigación, en los fundamentos o al final, en las conclusiones, cómo todos estos procesos que hemos logrado puntualmente con algún territorio por cuestiones como reconstrucción, por ejemplo, pueden después llegar a ser realmente, pues no masivos, pero sí reproducidos en diferentes territorios bajo diferentes condiciones, como lo está planteando ahora las diversas políticas de vivienda, por ejemplo, y que no sabemos cómo, o sea, cómo es esta escalabilidad para plasmarlo en una política pública. Y justamente ahí una de las preguntas claves es la de la normatividad, es decir, la norma ayuda o desayuda a estos procesos de escalabilidad, ¿no? Entonces, por ahí, a ver qué sucede. La tesis de Noema es admirable toda esta, todo este trabajo de laboratorio que está haciendo con los materiales, con el concreto que parece que ya conocemos todo, pero sigue siendo un producto que tiene que seguir siendo leído para ser entendido. Y ahí lo que me parece que es un reto es lo que mencionas al principio de tu exposición, en su relación con procesos de conservación, ¿no? La compatibilidad tan ahora odiada por los conservadores y muchas veces discutida, pero nos has mostrado que faltan herramientas o realmente procesos metódicos científicos para poder saber qué es exactamente lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y finalmente, Sandra, es admirable también esta relación que hace con algo que es de la vida cotidiana, ¿no? El saber que la utilización de lo que hacemos cotidianamente está impactando, en nuestras viviendas está impactando al mundo en las cuestiones climáticas que estamos viviendo. Y ahí lo que me parece que puedes poner en énfasis al final en las conclusiones es cómo comunicar y sensibilizar a la población, cómo divulgar los resultados de tu investigación para que podamos estar conscientes de lo que hacemos está impactando al medio ambiente y de una manera muy importante. Entonces creo que ahí podemos también colaborar socialmente, como se los comentaba la doctora Olivia, que creo que es un aspecto bien importante. Decir al final, bueno, sí hicimos todo esto, nos desvelamos 3 años
y ustedes del mundo real, qué podemos hacer con esas tesis. Y cuando terminen, pues me mandan sus conclusiones para que las pueda leer y acordarme de lo que les dije el día de hoy. Muchas gracias por esta mesa, estuvo genial y pues hay que seguir con todas las demás y escucharlas con el mismo interés que lo hemos hecho en esta. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Conseguimos